Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, hoy día vamos a visitar Parque Nacional Pan de Azúcar, ¿no? Pan de Azúcar, uno de los parques nacionales más emblemáticos aquí en la región Atacama y también llegando a la segunda región, en el norte, digamos. Y como se nota detrás mío, una belleza única, eso sí, eso es único, unos pocos sitios del mundo que realmente tienen una belleza única en la costa. Bueno, la costa chilena es bonita, como no es una costa netamente de arena y playa. A mí me gusta la playa, a mí me gusta la costa, pero como está así, ¿no? En una forma un poco más escapado, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso es bonito. Y adentro, de nuevo, este dicho, uno no sabe dónde termina la playa y comienza el desierto, ¿no? Realmente, eso sí, es excepcional. Eso hay que felicitar. CONAF da valor al fondo, al patrimonio de la naturaleza que tenemos, ¿no? Parque Nacional Pan de Azúcar, uno de los destinos turísticos más relevantes y hermosos de la región de Atacama. Su paisaje, fauna y flora, junto al mirador, el farallón costero y la caleta revelan la costa atacameña en toda su belleza, una belleza única. El Parque Nacional Pan de Azúcar se ubica en el norte de la región de Atacama, a aproximadamente 20 a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Chañaral. El acceso principal al parque corresponde al camino que lo conecta directamente con Chañaral. Además, existen otros dos accesos desde la carretera panamericana, uno a la altura del sector Las Bombas, kilómetro 1031, y otro en kilómetro 1017 en la misma ruta. En la entrada desde Chañaral se encuentra la administración central del parque, donde los visitantes pueden acceder a material informativo, especialmente relacionado con la historia, la fauna, la flora y la geología del área. Ya, hola amigos de GeoVirtual2.cl, aquí estoy con Berta Marcoleta, guardaparque aquí en Pan de Azúcar, que nos va a contar un poquito de su experiencia o de su pega aquí, de su trabajo en este parque. Perfecto, mucho gusto. Bueno, como dijo, mi nombre es Berta Marcoleta, yo soy guardaparque profesional del Parque Nacional Pan de Azúcar. Llevo alrededor de 4 años trabajando en esta área protegida. Dentro de las líneas de acción que tenemos, mi foco principal, el trabajo es con el monitoreo de fauna silvestre y bueno, realmente nosotros asociamos todo el trabajo que está vinculado entre la comunidad, monitoreos, apoyo a investigaciones, etcétera. ¿Y cuántos años estás trabajando aquí? Hace 4 años. Hace 4 años, qué bueno. ¿Y de dónde eres? Bueno, yo soy criado en el sur de Chile, en la ciudad de Osorno. ¡Qué bueno! Pero estudié en Valdivia, muy cerquita. Y bueno, por eso, cosas del destino, me vine a trabajar a la macrozona norte acá en la región de Atacama. Excelente. ¿Y dónde estudiaste? En la Austral de Valdivia. ¿Qué carrera? Ingeniería en recursos naturales. Excelente, excelente. ¿Y te gusta el norte? Sí. ¿Mejor el norte o el sur? Lo que pasa es que yo, donde estoy, intento sacar el lado positivo de todos lados. Bueno, ¿y cuánta gente viene aquí al parque? Más o menos, durante... Bueno, en el momento en que ocurrió lo de la pandemia, ahí generó un cambio importante dentro del flujo de personas que ingresaban al parque. Sin embargo, ya con el paso del tiempo se ha ido retomando. Ahora actualmente entran alrededor de 12.000 personas en el año, siendo enero y febrero el foco principal donde llega la mayor cantidad de personas que viene o por el día, o viene a alojar, o viene hacia la dirección norte. Entonces cuenta rápidamente qué se puede aquí, se puede alojar acá, hay campings. Efectivamente, dentro del Parque Nacional existen 3 tipos de concesiones que tienen cabañas,
camping y domo, cada uno con su servicio especializado y sus valores respectivos, que eso lo manejan ellos. Dentro del Parque Nacional, bueno, hay una caleta de pescadores donde hay restaurantes, venta de artesanía y obviamente dependiendo de las condiciones del mar existe la posibilidad de hacer paseos en bote alrededor de la isla, sin desembarco, pero es un paseo en el contorno de la isla. Bien, aquí ahora en la caleta de Pan de Azúcar, ¿no? Vamos un poco a la playa, pero claro, en verano aquí está lleno. Vamos a ver, hasta me da hambre, un pecado. Ahí está la playa famosa de Pan de Azúcar, ahí está el sector de Mirador. Ahí está la playa, claro, la playa ahora bien al fondo, bien habilitada, ¿no? Bien instalada para camping. Ahí la caleta, la antigua caleta, ¿no? Hay que recordarse, esa caleta era industrial antes, ¿no? Ya, vamos un poquito a la caleta. En la actualidad, la caleta Pan de Azúcar constituye el principal centro de servicios y actividad comercial del Parque Nacional de Pan de Azúcar. En este sector se ofrecen servicios de alimentación, cabañas y áreas de camping, además de ser el punto de inicio de los recorridos en embarcaciones que permiten explorar la costa y su entorno marino. Históricamente, la caleta tuvo un rol relevante como puerto de embarque del cobre proveniente de la mina Carrizalillo, ubicada a unos 40 kilómetros hacia el interior. Es probable que esta actividad estuviera vinculada a un antiguo trazado ferroviario que conectaba la mina con la costa. Asimismo, en este lugar funcionó una fundición, la que refuerza la importancia histórica y económica que tuvo la caleta en el desarrollo minero de la zona. Trabajos científicos. ¿Ustedes hacen trabajos científicos aquí de índole de biología? O de... Sí, en relación a eso, aquí vienen muchos estudiantes que vienen a hacer pre- y posgrado, trabajos de tesis de todas las universidades del mundo. El Parque Nacional es un campo muy amplio para que puedan continuar sus estudios en terreno. Entonces aquí, bueno, se facilitan las instalaciones que tenemos para justamente atraer a los estudiantes y que puedan aprovechar este espacio natural. Generalmente lo que hacemos nosotros es apoyar esas investigaciones, porque lo que es propio de nosotros, del equipo guardaparque, estamos enfocados netamente al control de los monitoreos. Monitoreos de guanacos, que hacemos 2 veces en el año, monitoreos de aves costeras o aves playeras, que lo ejecutamos durante todos los meses del año, que nos sirve para ir comparando los patrones distintos asociados al análisis, digamos, del flujo de fauna silvestre. Vamos a ver primero el centro de información que está abierto, me dijeron, y ahí vamos a ver que podríamos rescatar ahí. Bien, vamos a ingresar ahí. El centro de información es geología principalmente aquí adentro. Un laboratorio pequeño de geología. Ahí estamos, muy bonito, bien hecho, ¿no? Ahí vamos a ver los detalles. Eso es impresionante. Un pequeño sitio aquí, lugar para reconocer minerales, rocas de la zona. Muy bonito, con el rayador, con la lupa. Muy bueno. Bueno, ahí estoy en la sala de geología.
Excelente, excelente. Se nota el avance aquí, ámbito científico, turístico, geoturístico. Eso sí, realmente ya es diferente como años atrás, ¿no? Un centro de información de geología. Claro, obviamente la geología aquí juega un papel importante, ¿no? En el desierto, los procesos de formación de rocas, los procesos de erosión, bueno, después claro, los procesos climáticos y la fauna-flora, ¿no? Pero igual, en mi opinión, la roca es importante y también necesita su espacio aquí en sitios de parques nacionales, ¿no? Y en cooperación con Alemania, algunas investigaciones científicas, Hochschule Kaiserslautern y Deutsche Forschungsgemeinschaft, nunca falta. Claro, hay mucho de investigar aquí, ¿no? Universität Graz en Austria, Neuchâtel, Schweiz, Suiza, Marburg, CONAF, Católica Geológica como corresponde. Desafíos aquí o problemas, desafíos en el parque? ¿Cuáles son los mayores desafíos o problemas? ¿Cómo se comporta la gente, por ejemplo? Bueno, la gente, hay mucho drama con desorden. No es tanto. La verdad que a medida que uno va tomando medidas de control, la gente va comprendiendo de qué se trata un parque nacional. Yo creo también. Que es digamos, una de las mayores categorías de conservación que tenemos en nuestro país. Pero obviamente hay gente que aún no está al tanto de que genera, digamos, algunas amenazas. Por ejemplo, una de las más perjudiciales, digamos, para nuestro trabajo es el ingreso de mascotas. El ingreso de mascotas está prohibido para cualquier área protegida administrada por CONAF. Y básicamente porque genera digamos este espacio de impacto sobre la fauna silvestre, tanto directamente como indirectamente. Directamente mediante la depredación o la caza, e indirectamente mediante el contagio de enfermedades. Por ejemplo, el contagio de la sarna o el distemper hacia la población de zorros. ¿Por qué? Porque el zorro no tiene la capacidad de poder defenderse porque no son enfermedades propias de ellos. Aquí tuvimos hace varios años atrás una ola importante de muerte de zorros justamente contagiadas por distemper. Entonces eso es muy importante. Y bueno, desde el punto de vista de las jaurías de perros también es otro aspecto, es muy lamentable. Acá nosotros tenemos registro prácticamente en la totalidad del parque de ataques de jaurías de perros con o sin dueño a nuestra fauna silvestre. Tenemos registro de guanacos muertos, de crías de guanacos, lo que es en terreno, obviamente, poder mirarlo es muy lamentable. Que ha mermado considerablemente la población de guanacos. Hace unos 5 o 6 años atrás contabilizábamos alrededor de 100 guanacos. Hoy por hoy, el año pasado y parte de este año, hemos contabilizado alrededor de 15 guanacos. Lo que es una cifra muy preocupante porque tenemos muchos sitios de abandono de mascotas, tanto en la ruta 5 como en la salida sur hacia Chañaral. Exactamente. Y bueno, nosotros ya como tenemos registro mediante cámaras trampa, hemos podido identificar
que estas jaurías de perro muchas veces matan por instinto y no necesariamente se comen al animal, claro. porque es parte de su naturaleza. Muy lamentable. Claro, y hay que tener entonces la conciencia, aquí no entra ninguna mascota, ningún perro, ningún gato. Cualquiera que sea especie introducida, está prohibido su ingreso. Claro. Es ser respetuoso no solamente con la fauna silvestre, eso es lo que buscamos. Y que la naturaleza siga su curso natural, sin nuestra intervención. ¿Cuál es su favorito recorrido acá para los turistas? ¿Para qué Mira, existe una variación dependiendo del tipo de turista. Bueno, sí, ¿no? Generalmente el turista nacional prefiere ir al Mirador, que es el lugar más visitado acá en Pan de Azúcar, que son aproximadamente 5 kilómetros de ida y vuelta. Uno llega hasta el final, que son unos 300 metros sobre el nivel del mar. Tiene una amplia visión del farellón costero, también otra perspectiva de la isla Pan de Azúcar. Es el lugar más visitado acá en el parque. Ahora bien, generalmente el turista extranjero, el que está dispuesto a caminar un poco más, a hacer más excursiones, que está más preparado, bueno, tiende a ir a las Lomitas, que es otro sector, que son aproximadamente 20 kilómetros de caminata en total, ida y vuelta, exactamente. Que bueno, uno parte, digamos, hacia el sector norte del Parque Nacional, comienza a caminar y llega hasta el farellón costero, hasta aproximadamente unos 800 metros sobre el nivel del mar, donde la formación de líquenes, que es muy importante, justamente por la presencia de camanchaca, permite que exista ese tipo de vegetación. Lo cual, en muchas ocasiones, a nosotros nos han preguntado, bueno, ¿y cómo los zorros, los guanacos toman agua? Bueno, gracias a los líquenes. Claro. ¿Por qué? Porque el líquen lo que hace justamente es retener el agua de la camanchaca, almacena sus partículas de agua, y esa es aprovechada por los zorros y los guanacos. Con esa poca cantidad tienen suficiente para poder subsistir, digamos, de manera natural. ¿Y qué otros animales hay aquí? Guanacos, zorros, ¿no? Bueno, los principales, que son los objetos de conservación de este parque nacional, que están descritos en el plan de manejo, es el guanaco, que es el camélido más grande de Sudamérica. Nosotros tenemos zorro chilla y zorro culpeo, que son dos especies diferentes. Hacia el mar tenemos la nutria del mar o chungungo, y una diversidad de aves costeras. ¿Los pingüinos? También nosotros tenemos una diversidad de aves costeras que, bueno, podemos identificar justamente durante cada mes, porque hacemos el censo de aves costeras, y también una colonia importante de pingüinos, que si bien es muy representativa acá en la isla Pan de Azúcar, la población ha sido mermada principalmente porque presenta distintas amenazas, como por ejemplo quedar enredados en las redes de pesca y no pueden salir y se mueren ahogados. La gripe aviar, que es una enfermedad que lamentablemente afectó a muchas especies, no solamente al pingüino, y hay condiciones climáticas que también merman su población. Por ejemplo, en periodo de niño cambia la disponibilidad de alimentos, lo cual tienden a hacer que tengan que migrar. Entonces, ahora, antiguamente, hacia los años 1990, se contabilizaban entre 3.000 y 4.000 pingüinos. Hoy en día hemos contabilizado menos de 20. Entonces, es una cifra completamente distinta a lo que se veía anteriormente. ¿Pero es por causas naturales o por causas...? Por esas tres causas, por las redes de pesca, gripe aviar y condiciones naturales. Bueno, ¿restaurantes hay aquí? Sí, en la caleta Pan de Azúcar hay distintos restaurantes. La gente puede venir a aprovechar, conocer. Nosotros siempre hacemos esa invitación, que el visitante venga a conocer esta área protegida, que venga a disfrutar, conocer con familia, amigos, siempre en el marco de respeto, estando consciente en el lugar donde uno está. Capaz hay que indicar también, si pone la carpa aquí solamente en sectores... Solamente el alojo o pernoctación es en los sitios habilitados, que son las concesiones que hay acá en el Parque Nacional. Hay baños aquí. Efectivamente, hay baños hacia la caleta y obviamente en las concesiones. Muchas gracias, Berta, y creo súper bien.
ahí estamos terminando con Berta ahí su excelente exposición del Parque Nacional Pan de Azúcar. Muchas gracias, Berta. Entonces vamos a invitar a todos los chilenos y extranjeros que visitan este parque y lo disfrutan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también, como dice Wolfgang, invitar a la gente que pueda conocer este parque nacional e invitarlos a que conozcan el canal de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.